Que Dios les bendiga en esta hermosa mañana, querida iglesia, enfoque familiar, y a la querida audiencia que está en medio nuestro en este día, están sintonizándonos. Gracias a cada uno de ustedes que se están conectando allí para que podamos transmitir esta mañana el mensaje de la palabra del Señor. Estamos más que agradecidos con el Señor por el día de hoy, esperando que ustedes también se encuentren bien en sus casas y que puedan esta hora pues sacar ese tiempo para que conectemos nuestros pensamientos a la palabra del Señor. En este día vamos a tratar un tema muy importante para todos nosotros, y el tema que queremos desarrollar en esta mañana es: este conocimiento debe tener como meta la perfección. Y San Pablo nos habla a nosotros allá en el libro de los Filipenses, el capítulo 13, del verso 12 al 16, nos está hablando de esto. Y vamos a leer las escrituras en el libro de Filipenses capítulo 3, verso 12 y verso 16, y leemos la Biblia en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, y dice así a la letra: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidándome ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos o maduros, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Vamos a darle gracias al Señor en palabras de oración para que Dios bendiga esta palabra y pueda llegar al corazón de los amigos también y a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Padre, yo vengo delante de tu presencia agradeciéndote, oh Dios, por el día de hoy de vida que nos has regalado, dándote gracias por la vida, por la familia, gracias por tu iglesia, oh Dios amado, que tú tienes cuidado de ella, donde quiera que ellos se encuentren. Pedimos que en esta mañana, oh Dios, en la reflexión de la Escritura, seas tú, oh Dios, hablando al corazón de tu iglesia, preparando a cada uno de tus hijos, oh Dios amado, para tu venida o para llevarlos a tu presencia. Seas tú enseñándonos, instruyéndonos a través de la palabra, y que sea el Espíritu Santo que nos ayude a entender y a discernir la santa voluntad tuya para con nosotros. Enséñanos, instrúyenos, corrígenos y haz, oh Dios, tu obra en nosotros. Gracias te damos, oh Dios. Amén y amén. Muy bien, querida iglesia del Señor, en esta hermosa mañana queremos compartir con ustedes, como les dije, el tema: este conocimiento debe tener como meta la perfección. San Pablo nos habla de esta perfección. Inclusive San Pablo nos da otros textos bíblicos donde nos habla a nosotros. Por ejemplo, en el libro de Efesios capítulo 1, verso 4, escribe San Pablo y dice: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. En el capítulo de Segunda de Corintios, verso 7 y capítulo 7, verso 1, dice San Pablo: así que, amados, pues que tenemos tales promesas, limpiémonos de
de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Muy bien, San Pablo nos está hablando aquí de la santidad que debemos de tener como iglesia en Cristo Jesús. Pero más adelante nosotros vemos cómo San Pablo nos enseña a nosotros cómo llegar, cómo vivir una vida de santidad, una vida que agrade a Dios, una vida que sirva al Señor. San Pablo nos está hablando a nosotros en Filipenses capítulo 3, verso 12 en adelante, que lleguemos a la meta. Llegar a la meta es algo muy importante para la vida de cada uno de nosotros. Llegar a la meta es llegar a la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Llegar a la meta es culminar nuestro caminar en esta tierra. Llegar a la meta es coronarnos para la vida eterna con Cristo Jesús. Y es importante que San Pablo nos habla a nosotros de la santidad, pero a la misma vez dice, no he llegado a la perfección, no he llegado a la meta. Y es importante que también nosotros entendamos eso, que la iglesia de Jesucristo va en camino a la perfección, va en camino a la meta final, que culminará nuestra vida con Cristo Jesús. Eso es el objetivo del cristiano en esta tierra, llegar a culminar su vida con Cristo Jesús. No habrá nada más bendecido para aquellos que aman al Señor Jesucristo y que les sirven a Jesucristo, tener esa expectativa donde al final de la vida es recompensada con la vida eterna. Sabiendo que en esta vida hay sufrimiento, hay diversidad, hay retos, y de todas estas cosas está llena la vida, pero el objetivo final no lo debemos de perder de vista. Y por eso San Pablo habla de eso, llegar a la meta, a la perfección, alcanzar la perfección en Dios. Es tan importante alcanzar esa perfección, pero estamos en proceso de lograrlo. Estamos en proceso de lograr la perfección, pero hablemos de la perfección, y la perfección en las Escrituras, nosotros encontramos 3 etapas de esa perfección. La primera etapa de la perfección es la salvación que Cristo nos ha dado. Esa es la primera perfección, es la perfección posicional. Perfección posicional en Cristo Jesús es la salvación que Cristo ya nos ha regalado. En el libro de Hebreos nosotros encontramos en el capítulo 10, verso 14, hablando del sacrificio de Cristo, habla así y dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Con una sola ofrenda una sola vez Jesucristo fue sacrificado y perfeccionó a la iglesia a través de ese sacrificio. O sea, entonces, perfección posicional es la salvación que Cristo nos ha dado a nosotros y que Él ha pagado ese precio y la ha perfeccionado con esa santificación que Él da a su iglesia.
Así es que la iglesia es santificada a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Él es el que la purifica, Él es el que la santifica, Él es el que la separa de un sistema del mundo y la separa del pecado, la separa de toda contaminación. Entonces, perfección posicional es la seguridad de la salvación que nosotros tenemos en nuestro Señor Jesucristo. La segunda perfección progresiva es aquella que la persona en la relación con Cristo va llegando hacia la madurez. Eso se llama perfección progresiva. La perfección progresiva, usted va caminando hacia la madurez de la vida, va madurando espiritualmente. El cristiano debe de crecer, el cristiano debe de madurar espiritualmente. Ese crecimiento en la gracia y la perfección que no haga falta en cada uno de nosotros. Es importante crecer, es importante madurar en la obra del Señor, en el crecimiento, en esa perfección progresiva. Nosotros debemos de madurar. La iglesia debe de madurar, la iglesia debe de crecer espiritualmente. Debemos de continuar nuestra vida a esa perfección que aún hace falta en nosotros. San Pablo dice, a fin de perfeccionar a los santos. ¿En dónde lo dice? En Efesios 4:12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea que la perfección de la iglesia, el madurar en Cristo Jesús, tiene un objetivo especial para la iglesia del Señor, a fin de perfeccionar a los santos, pero en esa perfección, en esa madurez, es para la obra del ministerio. Quiere decir que Dios es el que va preparando hombres y mujeres para que trabajen en su obra, para que trabajen en la obra de nuestro Señor Jesucristo para la edificación del cuerpo de Cristo. Quiere decir que todos aquellos que son llamados a un ministerio, a trabajar en la obra de Dios, son llamados por Dios para que trabajen en el ministerio y para que edifiquen la obra del Señor, el cuerpo de Cristo Jesús. Ese cuerpo de Cristo Jesús son todos aquellos hermanos que han aceptado a Cristo como su único y suficiente Salvador, y que ahora ellos han dedicado su vida, dedican su vida al servicio de la obra del Señor. Dedican cada día de su vida pensando qué es lo que ellos pueden hacer para edificar el cuerpo de Jesucristo. La edificación del cuerpo de Cristo es a través suyo, a través de la palabra. Usted transmite esa palabra de Cristo Jesús a la iglesia, al que está desanimado, al que está triste, al que está dolorido. Usted le da palabra del Señor, está edificando el cuerpo de Cristo. Por eso es importante que la iglesia reconozca que ese llamado que Jesucristo le ha dado en su vida, ese llamado es para que usted edifique el cuerpo de Jesucristo, para que usted trabaje en la obra de nuestro Señor Jesucristo.
Dios ha llamado a una iglesia para que sea una iglesia activa, para que sea una iglesia que funciona, una iglesia que se mueve, una iglesia que ve unos por los otros. Y para eso usted y yo somos llamados para el ministerio de la obra del Señor en Jesucristo, para edificar la iglesia, el cuerpo de Jesucristo. Y perfección número 3, que es la definitiva, esa perfección número 3, que es definitiva, es que se poseerá en la eternidad. O sea, su salvación juntamente con la eternidad que Jesucristo da a su querida iglesia. No hay nada más hermoso que terminar la carrera, llegar a la perfección que Pablo habla, llegar a esa meta final para entrar a la eternidad con Cristo Jesús y morar con Él. Entonces, brevemente vamos a repetir los 3 puntos de perfección. Perfección posicional es su salvación en Cristo Jesús. Usted está posicionado en Cristo Jesús. Cristo Jesús le ha dado salvación. Número 2, perfección progresiva, que es la madurez, es el trabajo en la obra, es el servicio a la obra para la edificación del cuerpo de Jesucristo. Número 3, número 3, perfección definitiva. Es cuando entremos a la eternidad con Cristo Jesús, estaremos posicionados definitivamente perfeccionados en Cristo Jesús. Y eso le debe de motivar a usted a seguir adelante sirviéndole a nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, ¿a qué se refiere entonces el apóstol Pablo cuando él dice perfección moral? Él se refiere a la perfección moral. No es que nosotros llegamos a ser perfectos en esta tierra, pero podemos crecer en la posición moral de nuestra vida. O sea, la posición moral le permite a usted tomar las mejores decisiones para su propia vida, para la vida de su familia, para la vida de los que están alrededor suyo, que usted es bendición para ellos. Esa posición es la que el apóstol nos está hablando. Perfección moral. Debemos de caminar a esa perfección moral. Debemos de hacer lo bueno siempre, lo justo. Debemos de hacer lo que Dios le agrada que hagamos. Su voluntad, y la voluntad de Dios es hacer el bien a todas las personas. No importa quién se sea. Cuando usted hace el bien a alguien, lo hace no esperando de que recibir recompensa por lo que usted hizo. No, usted lo hace por el amor que Cristo ha puesto en su corazón, y su posición es una posición moral, no que camina a la perfección, que camina a ser mejor cristiano, mejor ciudadano, mejor hermano en Cristo Jesús, haciéndolo mejor. Por eso Pablo dice, si no dice que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual yo fui también asido por Cristo Jesús. O sea, San Pablo fue alcanzado por Cristo Jesús. Y como él fue alcanzado por Cristo Jesús, también él prosigue a hacer para alcanzar aquello por lo cual fue alcanzado. Él fue rescatado. Él fue encontrado por Cristo Jesús para darle salvación, pero también para darle una misión en esta tierra.
la misión de llevar el evangelio a lugares muy lejanos de Israel, a los gentiles. Había una misión específica en la vida de San Pablo. Ahora, ¿cómo San Pablo buscaba ese propósito? San Pablo anhelaba conseguir la perfección anhelaba la perfección en el sentido de cumplir el propósito de Dios en su vida. Y esto sí que es importante, es vital, cuando aprendemos nosotros que San Pablo quería cumplir el propósito de Dios en su vida y perseguía esa meta. Ahora bien, Dios le ha hecho un llamado a usted y Dios le ha dado un propósito en su vida y usted debe de anhelar, debe de perseguir ese propósito de su vida para que usted sea una persona que le sirve a Dios. Cumplir el propósito de Dios en su vida y persiga esa meta. No se vuelva una persona pensando y diciendo, pues que lo hagan los demás. Hay muchas personas más preparadas que yo. Hay muchas personas que pueden hablar con mucha facilidad, se pueden expresar con facilidad, pueden hablar mejor que yo. Que lo haga fulano, lo haga sutano. No, Dios le ha llamado a usted a la salvación y Dios le ha dado una misión en su vida. Descubra el propósito que Dios tiene con su vida. Y la meta principal en general es el servicio a la obra de Dios. Todo el que Cristo llama a salvación o le da salvación, Él mismo lo equipa, lo prepara para el trabajo de la obra del Señor. Quiere decir que en el ministerio y en el servicio de la iglesia del Señor no debe de haber personas diciendo, no, que lo haga fulano porque lo hace mejor que yo. Sería una excusa muy barata el dejarle la responsabilidad que Dios le da a usted a otras personas. Eso sería ser una persona irresponsable ante el llamado de Cristo Jesús. Si es que la persona debe de cumplir el propósito de Dios en su vida. Entonces la pregunta es, ¿está usted cumpliendo el propósito de Dios en su vida? ¿O está solamente dejando pasar el tiempo? Y esa pregunta solo usted, cristiano, la puede responder. ¿Qué usted está haciendo para edificar el cuerpo de Jesucristo? ¿En qué está invirtiendo su tiempo? ¿Está alcanzando a alguien? ¿Está orando por alguien? ¿Está aconsejando a algún hermano, alguna familia, algún hogar? Estas cosas es una responsabilidad para la edificación del cuerpo de Jesucristo. Así es que usted cumpla con el propósito que Dios le haya dado a usted en su vida. Siga a esa meta, prosiga a esa meta, prosiga a la meta final. No espere que el día final llegue a su vida y se vaya con el Señor. Trabaje en la obra del Señor, obre en esta obra bendita de nuestro Señor Jesucristo, el cual usted y yo tenemos la bendición de haber sido llamados para este propósito. Dios nos ha escogido, nos ha seleccionado a nosotros para el propósito de su obra. Dios puso sus ojos sobre su vida y le tomó del mundo y le sacó del mundo, le ha dado salvación, vida eterna, le ha
propuesto, le ha dado, su palabra, le ha dado el consejo, le ha sanado el Señor, le ha restaurado en su vida, ha hecho grandes cosas con su vida. Ahora usted, el propósito es cumplir con el propósito de su vida. Persiga o prosiga esa meta. La vida tiene propósito con nosotros. La vida tiene sentido para con nosotros. Así es que, queridos hermanos, los motivo al servicio de la obra de Dios. Todos somos llamados al servir al Señor. Por supuesto, somos un cuerpo y ese cuerpo funciona de diferentes formas. No todos podemos ser manos ni pies. Así es que todos tenemos diferentes funciones, pero Dios equipa a su iglesia para esas diferentes funciones. Ahora, este conocimiento debe hacernos progresivamente a la meta, llevarnos progresivamente a la meta. Este conocimiento debe de llevarnos a nosotros progresivamente a la meta, progresando a esa meta, para alcanzar esa perfección. Perfección, les dije, es madurez en la vida. ¿Es una persona usted madura? ¿Eres un cristiano maduro? Es una pregunta a usted que solamente usted la puede contestar. Que ha ido creciendo, desarrollándose continuamente. Has crecido, te estás desarrollando continuamente y no has dejado ya la niñez como cristiano, o todavía, dice San Pablo, eres niño, eres un bebé que necesitas leche, cuando realmente ahora deberías de comer vianda, comida sólida, comida fuerte. Eso es lo que Pablo nos enseña en 1 Corintios 3, verso 2. O sea, dejar la leche y comer la vianda, comida sólida. Por eso dice San Pablo, prosigo a la meta final, prosigo al propósito que he sido llamado. Ya he crecido, he dejado la leche, ahora como vianda, ahora como algo más sólido, que es la palabra, la doctrina, la enseñanza de la palabra de Dios. La escuchas siempre y la estás escuchando la palabra de Dios, pero debes de haber un cambio en la vida del cristiano. El cristiano no puede vivir escuchando la palabra de Dios, escuchándola día tras día y no tener un cambio en su vida. Eso no funciona así, eso no trabaja así. El cristiano tiene que tener cambios en su vida, tiene que crecer en el conocimiento, en la relación con sus hermanos, debe de crecer en todas las áreas de su vida. Por eso es importante que prosigas a la meta. ¿Por qué? Aún tenemos nosotros el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo, el Señor Jesucristo, dice estas palabras en Lucas capítulo 13 y verso 33. Dice estas palabras el Señor: es necesario que hoy y mañana y pasado mañana sigan mi camino. Hoy, mañana y pasado mañana, que yo siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. ¿Para dónde caminaba Jesucristo? Jesucristo caminaba para el Calvario. Jesucristo caminaba a la muerte. Jesucristo caminaba al sufrimiento. Pero dice, era necesario para él que él pasara por esos tiempos. Es importante que nosotros entendamos que así como Cristo consideró necesario que hoy, mañana, siga
usted con esa meta que Jesucristo también, Él pasó por ese camino. O sea, que siga, dice Jesucristo, mi camino. Y el camino de Él era un camino cruel, un camino que lo llevaría a la crucifixión. Pero antes de llegar a la crucifixión, para Él hubieron muchos azotes, corona de espinas en su cabeza, burlas, lo escupieron, lo azotaron, lo golpearon, lo hicieron cargar un madero, lo crucificaron. Pero Él prosiguió a la meta. Cuando tú, querido hermano, lees el sacrificio de Jesús por tu vida, ¿qué tú estás dando para la obra de nuestro Señor Jesús? Cuando Él te ha amado con amor eterno, Él te ha amado incondicionalmente, ¿qué estás haciendo tú? ¿Qué haces tú? Es un mensaje a tu conciencia. ¿Estás trabajando para la obra del Señor? ¿Estás edificando tu vida? ¿Estás edificando tu hogar, tu familia, tus hijos? ¿Estás prosiguiendo a esa meta? ¿Qué haces? Es el sacrificio de Jesús. ¿Qué te dice tu conciencia, tu espíritu? ¿Te habla a ti? ¿Sientes el llamado de Cristo en tu vida? ¿Sientes la necesidad de trabajar en su obra? ¿Sientes la necesidad de estar con tus hermanos en Cristo Jesús? Si no sientes nada de esto, debes de pedirle perdón a Dios. Y dile que vuelva a poner ese espíritu de servicio, de amor en tu vida. ¿Te estás alejando de Dios? ¿De la responsabilidad, de la meta que Dios te ha dado? Solo es para que medites, querido hermano, en la palabra del Señor. Ahora bien, finalmente, cuando la vista está puesta en la meta futura, es necesario olvidar lo que queda atrás. Si la meta es nuestro futuro en Cristo Jesús, es necesario olvidar lo que queda atrás, dice San Pablo. ¿Por qué es necesario? Porque lo que queda atrás son fracasos, son dolores, son cosas que pasaron en la vida, algunas buenas y otras malas. Pero no puedes volver al pasado y recordar el pasado o recordárselo a otra persona constantemente el pasado, cuando nosotros debemos de proseguir a la meta final, la meta futura en Cristo Jesús. No puedes vivir una vida de pleitos y contiendas en tu hogar. Si eres verdaderamente cristiano y has recibido el llamado del Señor, no debes de vivir en contiendas y en pleitos en el hogar, ni con tu esposa, ni con tu esposo, ni con tus hijos. Dios no nos ha llamado a pleitos y a contiendas. Dios nos ha llamado a paz, a reconciliarnos unos con los otros, a perdonarnos unos con los otros cuando ofendemos a nuestro hermano. Esto es verdaderamente el Evangelio de Jesucristo, es práctico, que lo vivamos, no ofendiendo a la familia ni a nuestros hermanos. Vivamos para Cristo Jesús. Olvida el pasado, deja el pasado atrás
pero prosigue a la meta final. O sea, es imposible, queridos hermanos, alcanzar la madurez si continuamos y estamos recordando el pasado. Es imposible. Por eso dice San Pablo, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Olvidando, dice, ciertamente lo que queda atrás. Es necesario para poder extendernos, dice San Pablo, a lo que está delante. O sea, dejar el pasado para extendernos a lo que está adelante. Hay que ponerle mente, hay que ponerle conciencia, alma y espíritu a lo que está hacia adelante. No vivir una vida de rencor, no vivir una vida sin falta de perdón. Hay que liberarse de esas cosas, proseguir a la meta, olvidando ciertamente lo que queda atrás, pero prosiguiendo a la meta final. Así es que Pablo estaba exhortando a los filipenses a que experimentaran ese cambio, esa clase de madurez. Si eres maduro en Cristo Jesús, vas a mostrar tu madurez en la actitud o en la forma que te conduces con tu familia, con la iglesia de Jesucristo, con tu prójimo. Ahí vas a ver si eres realmente un hombre maduro o eres un niño que todavía necesita leche. Estos tiempos van cambiando rápidamente y es importante que dejes de jugar a la iglesia y entrégate al servicio de la obra del Señor. Olvida lo que queda atrás y prosigue a la meta final en Cristo Jesús. Es necesario tener esta disposición de ánimo, continuar hacia adelante, queridos hermanos. ¿Está usted avanzando hacia alguna meta espiritual específica? ¿Tiene alguna meta específica espiritual usted donde dice voy a crecer en esta meta? Si no la tiene, pues búsquese una. Hay muchas cosas que usted puede edificar su vida para cambio, para transformación y para que sigamos una meta al servicio de la obra de Dios. Extendiéndonos, queridos hermanos, hacia adelante. No permita que su vida se estanque. No permita que su vida se estanque recordando el pasado o disfrutando del presente. Prosiga hasta alcanzar la meta espiritual que se ha propuesto. Propóngase una meta espiritual y prosiga a ella hasta alcanzarla. Queridos hermanos, que Dios me los guarde y me los bendiga en este hermoso día. Vamos a orar para cerrar este sermón y dar palabras de anuncio finalmente. Padre, yo te doy gracias por tu palabra que nos habla la conciencia, nos habla nuestro corazón y nos enseñas, oh Dios, a proseguir a la meta. Enséñanos a los cambios que nosotros necesitamos para nuestra vida. Seas tú obrando en los corazones de tu iglesia, hazlos crecer, que maduren, que sean cristianos maduros, oh Dios, y que están dispuestos al servicio de tu obra. Seas tú bendiciendo los hogares, bendiciendo las familias y a los amigos, llévales salvación a sus casas, a sus hogares, donde ellos se encuentren. Te doy gracias por tu iglesia, gracias por amarnos, por cuidarnos y protegernos. Amén y amén. Querida iglesia del Señor, quiero darles un importante anuncio a la Iglesia Enfoque Familiar, a todos los miembros de la Iglesia Enfoque Familiar. Se les convoca este domingo 16 a las 11 de la mañana aquí en el templo para que realicemos nuevamente nuestros servicios.
Así es que iglesia, enfoque familiar, estás invitada para el domingo 16 a las 11 de la mañana. Y por supuesto estaremos transmitiendo también en vivo en Facebook. Que Dios me los guarde, que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Hasta pronto.